Jausinho, vos siempre tan gracioso. Perdón, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a qué sé yo, estoy re loco. Me estaba riendo porque precisamente estaba justo charlando con acá uno de los chicos que me sirvieron un daiquiri en mi bar personal, acá en mi casa, en Chelsea. Y nada, me hizo un chiste muy cómico sobre un perro que mordía la basura y desarmaba la bolsa y no sé qué. Jausinho. Bien, bienvenidos, como le dije recién, a este programa de la libertad de expresión, donde la libertad de expresión está permitida, donde podemos hablar y podemos transmitir lo que se nos cante, básicamente los dos huevos, porque precisamente por eso se llama, qué sé yo, estoy re loco, hablo de lo que a nadie le interesa, pero yo quiero hablar. Hoy vengo con este título un poco, por decirlo de alguna forma, polémico, porque el título creo que va a ser, todavía no lo sé porque te veo no lo he subido, como te imaginarás recién lo estoy grabando, y como estos videos no son programados, es decir, no tienen una eh, premeditación, no es algo que yo estoy haciendo ya escrito o algo que vengo pensando hace mucho tiempo, no puedo saber qué título le voy a poner. Simplemente salgo al ruedo, prendo la cámara, digo, voy a hablar de esto que es lo que me tiene caliente los huevos y lo voy a desarrollar en lo que el video dure. Si dura 6 horas 45 minutos es lo que va a pasar y es lo que voy a subir. Pero por lo pronto tengo entendido que le voy a poner tengo un hater. Así es, tengo un hater y cuando digo tengo un hater, perdón, cuando digo tengo un hater, chequeé la hora, porque acabo de pedir unas medialunas con jamón y queso y todavía no han llegado. Raro que en este bar se tarde tanto. Cuando digo tengo un hater, no me refiero a que es la primera vez que me dejan un comentario malo o algo por el estilo en alguno de los videos, porque claramente más de una vez ya me ha pasado que me pusieron algún comentario malo o bardeándome o diciéndome algo negativo. Eso también es ser un hater, pero me ha pasado tantas veces desde que arranqué con esto que uno se acostumbra y directamente no los lee o no les presta la atención que esa gente que emite ese comentario espera que le prestes. Porque generalmente los comentarios malos, negativos o en contra del material que uno hace, o contenido, si querés así decirle, son con la intención de herir o lastimar o hacerte dejar en claro de que no les agradás en lo más mínimo. Pero en este caso, el título es Tengo un hater, y cuando digo un hater me refiero a uno en especial, porque acabo de notar que hay una persona que sistemáticamente, ¿sí? Durante los últimos 30 días por lo menos, yo no sé desde hace cuánto esta locura la viene siguiendo, pero por lo menos lo he empezado a notar en los últimos 30 días, sistemáticamente me viene comentando video a video, ¿sí? En el canal principal. No sé si no se habrá enterado que este canal existe o no tiene ganas de bardear en este, o por ahora todavía no le da como para bardear en los dos, pero en el canal principal se toma el trabajo de usar tiempo de su vida para venir y decirme cualquier mierda que se le ocurra. En los últimos videos, en todos lo ha hecho. Acompañando, por supuesto, este momento con un delicioso mate de la gente de Mates Caverna. Los mates con la yerba eterna, porque claramente ellos también tienen una marca de yerba y me la envían para que la deguste en público. Lo voy a hacer ahora. Mm. Sabor a pionono con dulce de leche. Impecable. Como les decía recién, mientras me tomo este rico mate que acompaña mis mañanas en este bar hermoso, en mi Tennessee House, este hater, no sé qué le está pasando y en los últimos 30 días me viene dejando esta clase de comentarios de mierda. Ayer y antes de ayer fueron los últimos 2 días en los que yo toleré esta poronga que esta persona hace. Por supuesto, no le voy a dar visibilidad a este pelotudo porque lo que está esperando este forro es que yo le conteste un comentario o, en el caso que haga un video como este, yo diga, se llama tanto y dice que tal cosa y tal otra y te quiero decir a vos que sos un chupaverga, y eso es lo que precisamente no voy a hacer. No voy a dar el nombre de este boludo, ni mucho menos voy a dar característica de este pelotudo, porque lo que este forro quiere, güey, pudiera todo el tiempo, chabón, ¿viste? Pero la verdad, lo que este forro quiere es que precisamente uno le dé la atención que él está buscando, poniendo estas mierdas que pone, ¿no? Si a mí me dejaran un comentario como sos un pelotudo, qué sé yo, a mí me chupa un huevo,
lo dejo ahí y no me caliento ni en borrarlo porque en realidad ni siquiera tengo la aplicación en el teléfono, me da paja entrar a la computadora, entonces para borrar un comentario. Directamente, si en algún momento alguien modera los comentarios, lo borrarán. Yo por lo menos no lo hago. Pero esta persona, en los últimos videos, por ejemplo, el de la anécdota de la casa que jugamos al Spirit Box, y en la actualización de la anécdota, lo cual me pareció fantástico, o sea, de por sí la anécdota estaba buena, ¿no? Y cuando saqué la actualización me ocupé, me tomé el trabajo de editarla yo mismo porque quería darle un énfasis mucho mayor a ciertos detalles, que no quería romperle las pelotas al editor, y me pareció fantástico cómo quedó ese video, me parece que generó lo que quería generar. Yo después leía los comentarios y dio ese miedo, esa sensación de terror que uno quería que dé. Si bien la historia es real y es todo cierto, uno la lanza al público también acompañada de ciertas decoraciones para que cumpla el efecto que tiene que cumplir, porque si no, entonces yo me siento y hago los videos en el canal principal, como acá, en que si yo estoy re loco, no le pongo edición, no le pongo corte, no le pongo nada, y me chupa un huevo el efecto que cause o si tiene una buena evaluación de parte de ustedes o no. Pero como no es la intención, uno hace las cosas obviamente más elaboradas, con más dedicación, para que se reciba del otro lado de la manera que merece. Esta persona, no solamente no conforme con dejarme comentarios de mierda en los últimos 30 días en todos los videos que yo subía, se ocupa de empezar a dejar una especie de huella, video a video, para que la gente se le vaya sumando, cosa que no logró porque obviamente en los videos somos una comunidad, gracias a Dios, muy sólida y muy conforme, y jamás he tenido una bola de haters gigantes, a menos en algún que otro video en especial, como por ejemplo aquella vez que saqué el video de la mujer interesada que se hizo viral. Bueno, ese video tuvo muchos haters porque mucha gente, se viralizó tanto el video, tuvo como 8 millones de vistas, y muchas de esas personas no me conocía. Entonces claramente decían, el video es actuado. Estoy hablando del video que yo vengo con el auto y me encaro a la supuesta mujer interesada, que es mi hermana. Ese video, mucha gente me hateó en los comentarios y me bardeó con todo porque, claro, no me conocían y no sabían que yo era un chabón que parodiaba esas pelotudeces, pero que jamás tuve la intención de hacerlo pasar como real, ¿se entiende? Ni jamás tuve la intención de hacerle creer a ustedes que yo realmente me estaba encarando una mina y después la hacía quedar como una interesada yéndome en mi superauto. Primero, porque el auto claramente era una verga. Segundo, claramente la mina era mi hermana. Pero para quien no me conoce, dice, este chabón nos está queriendo mentir en la cara, y me empezaron a dar con un caño 700.000 boludos que no sabían que eso era una simple parodia cómica de los videos que sí intentan hacerlo pasar por real. Pero esa fue la única vez, yendo al punto más máximo, que me han hateado así fuertemente en un video. Y ahora la segunda vez es este muchacho que parece que no tiene nada mejor que hacer que decir, hoy voy a entrar a los videos de Matías Ponce y le voy a aclarar que es un chupaverga, porque ese chabón es un chupaverga. Es corta, ¿entendés? El chabón es un chupaverga. Se lo voy a decir. La verdad que eso es un chupaverga. Y eso es lo que hace como tarea, ¿no? Diariamente. Entonces hace 2 o 3 días subo la primera anécdota del mes, que era la de la casa donde jugamos al Spirit Box. Y el chabón me pone en un comentario, mirá, estaría buenísimo que si vas a presentar este tipo de historias que claramente son falsas, al menos aclares en el título que no es una anécdota, porque lo presentás como anécdota y la verdad que no me cabe. Me quedo, ¿viste? Digo, ¿este tipo de dónde saca la injerencia? ¿Por qué cree que tiene el derecho de decirme que lo que estoy diciendo es mentira? ¿O por qué mierda siente que tiene el derecho de venir a declarar de manera afirmativa y confirmante de que mi historia es mentira sin siquiera tener una puta prueba porque no me conoce de nada? Y encima venir a intentar dejarle, como dije hace un rato, esa huella al resto del público, porque encima dejaba el comentario y abajo, por ejemplo, alguien le contestaba, che, loco, pará, ¿qué te pasa? La estás reviviendo, calmate, tipo, es una anécdota. No, porque el chabón miente, no sé qué, pum, y empezaba a discutir con otras personas intentando inculcarles que las historias eran mentira.
Entonces yo cuando hice la actualización de esta anécdota, donde agrego el detalle que me mandó un seguidor de algo que se escuchaba en el Spirit Box, etcétera, no importa, no voy a entrar ahora en detalle para no ser repetitivo con ese tema, pero cuando hago la actualización, en un momento digo, había un loco que me empezó como a desconfiar y a decir como que la anécdota era mentira. Y ahí me refería a este boludo, al cual hoy le hago el video, pero yo creyendo que este tipo no iba a aparecer nunca más, ¿me entendés? O que era un boludo que se tomó el trabajo de escribirme 2 o 3 comentarios de mierda, pero que ya la iba a cortar. Pero no, porque ahora en la actualización me deja otro. Ahí voy. Entonces yo en la actualización digo, si yo tuviera que mentir, ¿sí? Si yo quisiera decir, che, voy a generar una historia de la san puta y entonces voy a tener una banda de vistas con todas puras mentiras. Si yo quisiera hacer eso, tengan la tranquilidad que podría hacerlo perfectamente. Porque así como yo me sentaba como un pelotudo en la cocina de mi anterior casa, perdón, bajo un poquito. Así como yo me sentaba tranquilo en la cocina de mi anterior casa y contaba las story time de cuando salvé la boda de Messi o cuando le tiró un caño a Maradona y todas esas historias que claramente son fantasías que uno desarrolla en un cuento para entretener, así como hacía eso, podría perfectamente tomar un fragmento de mi vida que me haya pasado algo de manera realista, o sea, algo que me pasó de verdad, y decorarlo todo con 1.000.000 de detalles que no existieron y entregarte a vos una historia que te cae de culo. Podría hacerlo perfectamente. Pero no lo hago porque no me sucede que siento que sea necesario. De hecho, siento que es suficiente con la propia historia en sí, porque ya es lo suficientemente buena y tengo una manera por ahí de relatar o de contar que también acompaña bastante bien, entonces no me hace falta decorar con mentiritas o con colorcitos una historia, porque ya de por sí como viene, está muy bien y sobra. Entonces me iba a tomar el trabajo en ese video de explicarle a este hater, ¿no? Cuando me comentan la primera anécdota, me iba a tomar el trabajo de explicarle cuando yo pongo anécdota en el título, anécdota, 2 puntos, tené la seguridad de que no estoy inventando una sola palabra. Me iba a tomar el trabajo de hacerlo, pero digo, no, es lo que este pelotudo quiere, ¿no? Que uno se tome el trabajo de contestarle y después ir y decir, ah, me contestó, lo hice calentar. ¿Sí? Pero no lo iba a hacer. No iba a lograr su cometido. ¿Que me hizo calentar? Hasta ahí no. Hoy sí me hizo calentar. Por eso estoy haciendo esto. Me levanto hoy, ¿no? Subo el video ayer tipo 12 de la noche, el de la actualización de la anécdota. Lo subo y digo, bueno, lo subo ahora a las 12 de la noche porque como es medio terrorífico, acompaña el horario, digo. Si bien no es un horario conveniente para subirlo porque las 12 de la noche es un horario donde la gente no está tan activa, creo que acompaña y está bueno para la anécdota y me chupa un huevo si lo ven menos o más personas porque lo que me interesa es que el video esté copado. Y si se ve más o se ve menos, da igual mientras cause el efecto que uno quiere que cause, ¿sí? Sin dejar de ser una historia real. Que yo quiera que cause un efecto del otro lado no quiere decir que uno esté inventando. Estoy diciendo que la historia te la estoy contando como es, pero lógicamente va elaborada con una edición que acompaña esta historia para poder entregarte a vos un efecto que genere lo que uno espera de este lado cuando lo está editando y cuando lo está preparando. Entonces, si yo te estoy contando en la actualización que un seguidor me pasa el dato que se escuchó algo increíble en el capítulo del Spirit Box y eso yo en la anécdota no lo puse porque no lo tenía ese dato y lo agrego en la actualización te la voy a mandar obviamente con toda una edición que acompañe y que vos la veas y que te haga cagar porque la idea de estos videos, sino qué gracia tendría, como dije antes, me sentaría como un pelotudo a hacer los videos así completamente sin edición, improvisado, sin un puto corte y si tengo un furcio o una equivocación no la saco y lo dejo y me chupa un huevo si del otro lado están recibiendo los videos con una evaluación de -10, como diciendo son una verga. ¿Entendés? Porque para hacer videos de verga improvisados y sin edición, tengo este programa que se llama, qué sé yo, Estoy re loco.
Por eso digo que el video vaya acompañado con una edición y una música, etcétera, no quiere decir que sea mentira, sino que estoy intentando darle énfasis a la historia que te cuento, para que cause el efecto que hablamos hace un rato. Entonces me levanto esta mañana, ya el tipo me había comentado la anécdota anterior, perdón, videos anteriores, etcétera, y me levanto esta mañana yo creyendo que ya el tipo no se iba a tomar más el trabajo de romperme más la pija, y, leyendo los comentarios de la actualización de la anécdota, veo que aparece de vuelta este ser, este Gollum extraño, este intento de ser humano que se vino a este mundo como para romper los huevos únicamente, ¿no? Esta especie de orco malvado, aparece otra vez en los comentarios y me dice, básicamente, esperen que voy a tomar un matecito para acompañar mientras pasa este camión. No voy a decir ni siquiera un dato de la foto porque posiblemente el pelotudo este esté mirando del otro lado. Si el pelotudo que estoy hablando ya se dio cuenta que estoy hablando de él, hola, pelotudo, sos un pelotudo, deja de ser tan pelotudo. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué querés pensar que las anécdotas no existen? ¿Nunca te pasó nada en tu vida que tenés que creer que las anécdotas son mentiras? ¿Qué te estoy contando yo en las anécdotas, boludo? ¿Que me vino a buscar una nave espacial y me llevó a dar una vuelta por Marte, boludo? No, en las anécdotas te cuento que me encaré una minita cuando tenía 15 años, cuando yo tenía 13 salí a andar en bicicleta y me raspé la rodilla, cuando tenía 17 me enamoré, cuando tenía 19 me fui a jugar a la pelota con unos amigos y qué sé yo, y uno se quebró una pierna. Cuento cosas normales de la vida, boludo, no estoy contándote cosas inimaginables, fantásticas, que vos decís, este chabón está mintiendo. Estoy contándote cosas normales. Y lo que sucedió en esa casa sucedió, y yo de hecho en la anécdota aclaro que no sé si lo que pasó era porque yo estaba estresado o estaba mal y toda esa mierda que me pasaba me hacía sentir incómodo en la casa, o realmente tuvo que ver con lo que jugamos. En ningún momento di a entender, sí, había un fantasma completamente confirmado. Yo le vi la cara y me dijo, tomátela de esta casa porque te cojo y te domo y te cago a trompada. No, boludo. Entonces, ¿por qué querés todo el tiempo venir a los comentarios a decir, este chabón está mintiendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te tomás el trabajo de, si me odias tanto, no entrar a los videos? Directamente, boludo. O si vas a entrar, pon el dislike y andate. Pero ¿por qué te pones a escribir con odio? Si no vas a escribir algo lindo, ¿por qué te tomás el trabajo de escribir? Poneme el dislike y andate. ¿Entendés? O ni entres, como te dije recién. En la actualización el chabón me deja. Qué lástima que no tengo en el teléfono la aplicación, porque si no lo busco. Me deja otra vez inventando historias y agregándole cosas encima. Yo ya no te creo más estas historietitas. Empecé a calmarte. Una cosa así. Pero el empecé a calmarte me lo acuerdo perfecto. Entonces abajo un pibe, al cual le mando un abrazo porque fue el único que saltó a defenderme, o por ahí nadie más lo vio porque yo lo subí muy tarde al video. Un pibe abajo le pone, güey, ¿qué le pasaba? Calmate vos, le pone el pibe abajo. Y el chabón, un choclo fantásticamente largo, le pone al pibe, el cual lógicamente no me acuerdo completo, pero sí decía básicamente el por qué él creía que todo lo que yo contaba era mentira, ¿no? Y empezó como a desglosar, a desarrollar un texto donde punto por punto te iba explicando, narrando el por qué yo era un mentiroso en las anécdotas. Pueden buscarlo al comentario si está por ahí. Si no lo modera alguien y lo borra, búsquenlo, que tiene que estar ahí en la actualización. Pero digo, ese trabajo que te tomás, hermano, ese trabajo que te tomás, hermano, de entrar a odiar, ¿sí? No lo puedo entender. Como te dije recién, si vos a mí me decís que yo en las anécdotas... ay, Dios. La yerba con THC que me mandaron. Si vos me decís que yo en las anécdotas te cuento cosas como en las History Times, que eran tipo, salvé la boda de Messi y le tiré un caño a Maradona y me afané un palo verde y todas esas historias, yo te digo, loco, sí, sos bastante fantasioso, tenés una imaginación muy frondosa y lógicamente
no te puedo creer lo que estás contando. Igual, mi comentario sería, igual, en realidad yo ni me gastaría en poner un comentario de ese estilo. Si no te creo directamente, me voy del video, ni te pongo dislike. ¿Por qué voy a ser tan hortivo, no? Pero bueno. Pero en todo caso, si escribiera un comentario de ese estilo alguna vez, diría, mirá, no las puedo creer estas historias, pero de todas formas te las agradezco porque estos 20 minutos, media hora que contaste este relato, que hiciste esto, me entretuviste y honestamente la pasé muy bien igual con el relato y con la historia. Así que gracias. De última. Es como agarrar, viste, todos estos chabones que están en TikTok, tipo el único en el mundo, o viste esos que quieren como dar a entender que están solos en el mundo, pero en otra dimensión, entonces se van filmando por lugares donde no hay absolutamente nadie, que no sé cómo lo harán, pero está fantástico, está muy bien hecho. Y quieren darte la creencia de que están solos en todo el planeta y no hay un solo humano más que ellos y qué sé yo. Es como ir a esos videos que claramente no son reales, ¿sí? Y poner abajo en los comentarios, sos un hijo de mil puta, no sé qué mierda querés hacernos creer, la concha de tu madre. ¿Qué te pensás, pedazo de loro? ¿Que vos me vas a hacer comer a mí que estás en un universo paralelo al nuestro y viviendo en el mismo mundo, pero en realidad no estás con nosotros? ¿Qué te pensás, gil de mierda, que me vas a hacer comer esta garcha? Mi viejo me abandonó cuando yo tenía 7 años, la concha de tu madre, ¿entendés? Y empezar a descargar toda tu ira, ¿entendés? Con un chabón que está haciendo un contenido para entretener. Man, calmate, ¿entendés? No tiene ningún tipo de sentido. Es obvio que es mentira que el chabón no está solo en el mundo, pero no es entretenido verlo, no está copada la historia, no está buena esa fantasía que el chabón genera. ¿Por qué lo vas a hatear, boludo? Si te entretienes, si te divertís, si la pasás bien, ¿cuál es? Bueno, esto es lo mismo, pero con la diferencia de que las anécdotas no son falsas. Entonces yo pensaba ayer y digo, si yo le hubiese contado, si yo contara en las anécdotas cosas fuera de este mundo, ¿viste? Tipo, no, una vez no sé, boludo, me caí de un 7º piso, pegué con la frente contra el asfalto, después me levanté, me fui al kiosco, me compré un helado, ¿me entendés? Y te la quiero hacer creer. Mirá, igual que hatees es de pelotudo, pero qué sé yo, es más loco y es más de tarado querer hacer creer una historia así que lógicamente no puede ser real, pero de todas formas, si te entretiene y te divierte, ¿por qué lo vas a hatear? Pero ni siquiera, yo cuento en las anécdotas cosas normales. Una pibita, una chetita se enamoró de mí, yo me enamoré de ella, pero la amiga se enamoró de mí, esa fue una de las últimas. Después la turra cuando yo acompañaba a mi hermana en el jardín, que me encantaba y que me había enamorado y que... Cosas que le pasan a un pibe, enamorarse, pelearse con amigos, que un turro lo quiera cagar a palo, que lo afanen. No sé por qué tendrían que ser mentiras. Por ahí porque esta última fue más del aspecto paranormal. Entonces el chabón ya empezó a creer que yo estaba mintiendo, no sé. Pero no, está el video del Spirit Box ahí subido para que vos mismo entres y busques lo que yo mismo mostré en el video o en la actualización. O sea, no sé por qué el chabón no lo puede asimilar, ¿viste? Yo creo que es un odio interno, o sea, es un odio más personal que tiene conmigo, ¿no? Como te odio porque sí, ¿no? Porque te odio, man, ¿entendés? Y punto. Y tus anécdotas son una pija. ¿Por qué? Porque te odio. Ah, pero las anécdotas no son malas, solo me odias. No, son una mierda. ¿Pero por qué? Porque te odio. Entonces, ¿entendés? Es como el cuento de la buena pipa, no termina nunca. Yo cuando hago una anécdota, te digo la verdad, sencillamente lo que hago es tomar un fragmento de mi vida que me haya pasado algo relativamente interesante o relevante, por más chiquito que sea, y después con el relato intento darle todo un contexto y trato de contar hasta el último detalle posible para hacer la historia aún mejor contada, mejor narrada, mejor relatada, como vos quieras decirlo, y entregarla al público para que realmente la vean y digan, me metí en el momento que el chabón estaba contando eso. Y me imaginé todo el escenario, toda la historia. Pero en realidad son partecitas de mi vida, una atrás de la otra. Nada más. ¿Qué sé yo? Estoy re loco.